Pero vamos a ir ya hablando de la actualidad, que tenemos bastantes noticias, hemos tenido que dejar algunas noticias fuera, así que en los próximos días también, si siguen siendo relevantes, lo iremos comentando, puede que incluso haya alguna actualización, pero hemos venido a traer las noticias más relevantes que ha habido en estas últimas horas para que estéis informados. Y os voy a decir, para empezar, una información que la habréis visto en el titular y en la miniatura de este vídeo, una información que ha salido esta misma mañana y tiene que ver con Fernando Alonso, una información que os he publicado nada más ha salido en mis redes sociales, así que os recomiendo que me sigáis por Twitter porque allí publico todo mucho más rápido cuando suele ser alguna noticia así súper instantánea. Así que ahí tenéis la actualidad al momento de la Fórmula 1 y ahí me podéis seguir. Y esta noticia ya la había comentado esta misma mañana, así que os recomiendo encarecidamente que vayáis a seguirme. ¿Qué tiene que ver con esta noticia? ¿Cuál es esta primera noticia que tenemos en el día de hoy? Pues tenemos una noticia acerca de Fernando Alonso, y es que Fernando Alonso pudo no haber acabado el Gran Premio de Arabia Saudí. ¿Cómo que no pudo haber no haber acabado el Gran Premio de Arabia Saudí? Pues bueno, parece ser, lo que ha comentado The Objective, es que el motor de Fernando Alonso presentó desgaste en uno de sus componentes y tuvo que ser compensado por otras partes del motor. Si esto se hubiera reproducido o hubiera sido incluso más grave, podríamos haber tenido otro retiro del Aston Martin y Fernando Alonso no haber concluido la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí, donde logró su podio número 100. Fernando Alonso estuvo cerca de haberlo dejado, al final no era grave, pero sí que tuvo ese problema en el motor. El equipo Aston Martin en el motor Mercedes notó desgaste, por lo tanto finalmente pues tuvo que ser compensado. ¿Cómo fue compensado exactamente? Pues bueno, sobre todo con otros mapas motor, fue compensado también haciendo uso de la energía en otros puntos para no sufrir tanto de ese desgaste. Esto también a mí me saca una conclusión, y es que Aston Martin, si además estaba teniendo que hacer esto, tiene más ritmo de sobra que Mercedes, porque ya lo estaban teniendo incluso con ese desgaste. Entonces tiene más ritmo que Mercedes se mostró como el tercer equipo en este Gran Premio de Arabia Saudí. Ya ni hablemos de Ferrari, que sobre todo en Arabia Saudí se han mostrado muy lejos. Aún así, Ferrari, vamos a hablar más adelante de Ferrari, pero bueno, Ferrari, dependiendo del circuito, estará más cerca, porque en Bahrein incluso estaban por delante de Mercedes, pero bueno, que hablando del equipo Aston Martin, es una muy buena señal, es un muy buen ritmo el que están consiguiendo demostrar, incluso con estos problemas. Fueron a final de carrera, fueron las últimas vueltas, pero justo en las últimas vueltas es cuando Fernando Alonso le comunican que abra los 5 segundos por si le vuelven a poner la sanción, que luego se la pusieron, aunque fueron 10, ahí se equivocó el equipo Aston Martin, tampoco daba tiempo para abrir 10 segundos y luego se la acabaron quitando. Pero es en ese mismo momento cuando Fernando Alonso está sufriendo ese desgaste. Repito, demuestra el buen ritmo que está teniendo el Aston Martin, el buen ritmo que tiene el AMR 23. No es para preocuparse, este desgaste que ha tenido es desgaste normal, entonces no hay que preocuparse por este desgaste de Fernando Alonso. Que por cierto, tenemos más noticias acerca de los motores Mercedes del equipo Aston Martin. No acerca de la noticia que dijimos después de Bahrein, que cuál es esa noticia, pues tenéis vídeos en específico hablándolo, pero brevemente, que podrían llegar a recibir los mejores motores Mercedes. No es eso lo que vamos a hablar, porque eso será más adelante si hay alguna actualización, que Aston Martin tiene que seguir superando constantemente al equipo Mercedes. Pero, ¿cuál es esa noticia que tenemos acerca de los motores Mercedes? Pues es acerca de Lance Stroll. ¿Qué le pasó a Lance Stroll? ¿Cuál fue el problema que tuvo el piloto canadiense para que tuviera que abandonar? Sabemos que fue el único abandono, sin contar el Alexander Albon, un único abandono porque Alexander Albon le dio tiempo a volver al pit lane, por lo tanto no hubo ningún problema, pero Lance Stroll, aunque abandonó en un sitio que estaba bien, o sea, lo dejó exactamente en la escapatoria, que solo tenían que arrastrar un poquito, no hubiera hecho falta ese safety car que sacó la FIA, pero bueno, finalmente decidieron sacar ese safety car. La FIA ha reconocido que no tuvo que haber sido safety car, pero bueno, ¿cuál fue ese problema de Lance Stroll? Un Lance Stroll que hizo buena carrera hasta ese momento, consiguió ganarle la partida en la salida a Carlos Sainz con un adelantamiento bestial en la curva 10, por fuera, muy buen adelantamiento, y es muy posible que hubieras hecho fácilmente un quinto puesto, teniendo en cuenta que rodaba cuarto cuando tiene que abandonar y lo hubiera pasado Verstappen. Teniendo en cuenta eso, podría haber hecho un quinto puesto muy fácilmente, si no incluso cuarto, habiendo adelantado a George Russell. Pero bueno, otra prueba más del buen ritmo de Aston Martin. Pero bueno, ¿qué fue el problema? Que me estoy extendiendo mucho. ¿Cuál fue el problema de Lance Stroll? Pues todavía no se sabe exactamente bien qué es lo que ha sido, porque Aston Martin baraja dos opciones. Por eso es por la razón por la que Aston Martin no ha sacado, tampoco no lo ha emitido públicamente, cuál fue el problema. Primero es una avería mecánica, una avería del desgaste del motor también, y que tendría que ver en el colector del escape. Que es el colector del escape que además en el equipo Aston Martin están todavía usando el del año pasado. Un colector
colector del escape que tiene 7000 kilómetros ya. Por lo tanto, ahí podría haber habido ese desgaste y por lo tanto Lance Stroll haber tenido que abandonar y ya tener que poner un nuevo colector del escape, que también te digo que Aston Martin debería de hacerlo. ¿Cuál es la segunda opción? Pues que haya sido por daños en el suelo y parte del sistema de recuperación de energía. Esto habría sido provocado al golpear un piano en su batalla que tuvo también con Carlos Sainz, que finalmente pues la acabó provocando abandonar, porque además Aston Martin vio, sobre todo cuando estaban ahí en pista, vieron desgaste en el monoplaza y eso podría haber sido una de las razones por la que le pidieron aparcar el monoplaza. Así que Aston Martin actualmente está barajando esas dos opciones y esas serían las razones por las que Lance Stroll habría tenido que haber abandonado. Y por cierto, ya finalizamos con el tema Aston Martin, que me estoy extendiendo muchísimo. Tenemos que hablar sobre un vídeo, muy brevemente lo voy a comentar, en el programa español de Fórmula 1 de DAZN Fórmula 1, Código F1, han sacado una radio de Fernando Alonso que en la retransmisión solo salió parcialmente, que es el momento en el que Fernando Alonso comenta que los neumáticos medios están funcionando bien. Cuando ya había pilotos que estaban poniendo neumáticos duros, él menciona que los neumáticos medios se están poniendo bien. Pero ¿de dónde viene esa conversación? Lo ha sacado, como he comentado, el programa español Código F1, que os recomiendo que lo intentéis ver, aunque no seáis de España. Si sois de España, el clip además exacto lo han sacado en sus redes sociales. Si no sois de España, pues se puede, o sea, no os voy a decir cómo, pero sabéis perfectamente que se puede conseguir ver ese vídeo y os recomiendo que lo veáis porque es una radio de Fernando Alonso con su ingeniero de pista en el que Fernando Alonso se está viendo la carrera por las televisiones, algo de lo que ya nos tiene acostumbrado el propio Fernando Alonso, pero en un circuito como Jeddah, que son velocidades puntas altísimas en un circuito urbano, es extremadamente complicado. Es que en el vídeo yo no soy capaz de identificar que hay un Ferrari parando y Fernando Alonso, la conversación que comentó que viene derivado de que Fernando Alonso pregunta qué Ferrari es el que ha parado porque lo ve en la televisión. Le comentan que es Carlos Sainz y él dice los neumáticos siguen yendo bien. De ahí viene esa conversación que sacaron en transmisión oficial. Es espectacular que Fernando Alonso sea capaz de ver por unas televisiones que en el propio vídeo ni apenas se aprecia que es un Ferrari el que está parando porque está viendo la retransmisión oficial. Espectacular. Es un vídeo que, como digo, os recomiendo encarecidamente que vayáis a buscarlo porque merece muchísimo la pena. Vamos a pasar de tema, que nos hemos extendido muchísimo con el tema de Aston Martin, de Fernando Alonso, de Lance Stroll, de los motores, y vamos hasta aquí este final de este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Son temas bastante interesantes y de los cuales nos hemos extendido muchísimo, así que tenéis mucho contenido para poder dejarme en los comentarios si queréis. Estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo al final. Dejadme en los comentarios todo lo que estaré encantado de leeros. Como estoy diciendo, seguirme en mi Twitter, como os he dicho al principio de este vídeo, no lo suelo decir, así que seguirme en mi Twitter, que allí suelo poner noticias mucho antes de las que lo suelo poder poner aquí, porque es más instantáneo. Luego ya me extiendo y lo grabo y os explico bien las cosas aquí, así que seguidme en mi Twitter, que estaré encantado también de recibiros por allí, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.